Resumen ejecutivo. El presente documento contiene las proyecciones macroeconómicas multianuales oficiales, aprobadas en sesión de Consejo de Ministros el 22 de agosto de 2018, con opinión previa del Consejo Fiscal. Con estas proyecciones se elabora el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019. Proyecciones macroeconómicas. La economía peruana se encuentra al inicio de una fase de aceleración, resultado de la implementación de una política macroeconómica contracíclica y de un entorno externo favorable. Así, el PIB grande I en el 1S 2018 creció 4,3%, la tasa más alta en 9 semestres. Bajo este escenario de aceleración, la proyección de crecimiento del PIB grande I para 2018 se revisa al alza de 3,6% en el informe de actualización de proyecciones macroeconómicas de 2018 a 2021, IAPM, publicado en abril a 4,0% en el marco macroeconómico multianual de 2019 a 2022, MMM de 2019 a 2022. Para el año 2019, la previsión de crecimiento es 4,2%, similar a la del IAPM. En general, la dinámica económica más favorable está asociada con el fortalecimiento de la demanda interna, por el impulso fiscal temporal y la sostenida recuperación de la inversión privada. Por el lado fiscal, el impulso de la inversión pública se mantendrá para apuntalar el crecimiento de la actividad económica en 2018, pero se moderará a partir de 2019, en cumplimiento con el proceso de consolidación fiscal. La evolución de la inversión pública se explicará por la continuidad en la ejecución de la reconstrucción con cambios, el fortalecimiento de la gestión pública y el mayor espacio fiscal por medidas de reorientación de gasto público. De igual forma, se anticipa que la inversión privada será un motor fundamental para sostener el crecimiento económico, y se prevé que se acelerará de 0,2% en 2017 a 5,2% en 2018 y 7,5% en 2019. Esto se deberá principalmente a la mayor inversión minera, donde destacan nuevos proyectos como Quellaveco, Mina Justa y ampliación de Toromocho, y 2. La mayor inversión no minera, rubro en el que destacan la ejecución de proyectos de infraestructura, línea 2 del Metro de Lima, ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Majes Sivas 2, hidrocarburos, retail, turismo, inmobiliario, entre otros. El desempeño favorable de la inversión fortalecerá la dinámica del círculo virtuoso inversión-empleo-consumo a través de una mayor generación de puestos de empleo formal y un aumento de los ingresos familiares, los cuales impulsarán el consumo privado que crecerá 3,3% en 2018 y 3,8% en 2019. El fortalecimiento de la demanda interna estará acompañado por un entorno internacional aún favorable en el presente año, el cual se traducirá, por ejemplo, en un incremento de la demanda de productos no tradicionales mayor a lo esperado en el IAPM. En particular, destaca el crecimiento de las exportaciones agroindustriales, que alcanzó 17,9% en el 1S 2018, la tasa más alta desde el 2S 2014, y de productos químicos que creció 8,7% en el mismo periodo, la mayor tasa desde el 2S 2011. No obstante, el soporte por el lado internacional se irá disipando en los siguientes años debido a la moderación del crecimiento de nuestros socios comerciales y de los precios de las materias primas. Cabe mencionar que el entorno externo presenta algunos factores de riesgo sobre las proyecciones de crecimiento de la economía peruana, debido a un eventual incremento de medidas proteccionistas a nivel global y una potencial salida de capitales de economías emergentes. En el periodo de 2020 a 2022, la actividad económica crecerá 4,8% en promedio. Asimismo, se proyecta apuntalar el crecimiento del PIB grande y potencial de 3,5% en 2017 a 4,5% en 2022, en un contexto de mayor fortaleza del gasto privado e implementación de medidas de política económica orientadas a mejorar la productividad y competitividad del país a través de un uso más eficiente de los factores de producción, capital, fuerza laboral y productividad. En ese sentido, se ha prepublicado los lineamientos del nuevo Plan de Política Nacional de Competitividad, PNC. Este tiene como objetivo apuntalar el crecimiento del PIB grande y potencial mediante el fomento de la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, así como en la implementación de medidas transversales en favor de los sectores productivos. En este contexto, se anticipa que la economía peruana mantendrá sus sólidos fundamentos macroeconómicos, los cuales permitirán mitigar eventuales choques internos y externos. En el frente interno, la inflación se mantendrá controlada, en un escenario de expectativas ancladas dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú, entre 1% y 3%. El ratio de deuda pública bruta se irá moderando gradualmente hasta descender a 26% del PIB grande y en 2022, por debajo de la mediana de países emergentes, 55,5% del PIB grande y de países con similar calificación crediticia, 42,2% del PIB grande y, en el frente externo, el déficit en cuenta corriente se mantendrá en niveles bajos y convergerá a una tasa de 1,3% del PIB grande y en 2022, favorecido por el mayor dinamismo de las exportaciones, y estará totalmente financiado por los flujos de inversión extranjera directa, IED, y desembolsos de largo plazo. Finalmente, se proyecta que Perú mantendrá un nivel de reservas internacionales confortable, el cual es equivalente a 28% del PIB grande y a 18 meses de importaciones a julio de 2018, como resultado de la evolución estimada para los próximos años de las finanzas públicas y de la economía en general. La deuda pública peruana ha mantenido su calificación crediticia, SIP y Fitch Rating, B grande más Moody's, A3, con una perspectiva
perspectiva estable, a diferencia de las revisiones a la baja que han experimentado otros países de la región. Finanzas públicas. Las proyecciones fiscales del MMM de 2019 a 2022 son consistentes con el marco macrofiscal vigente, el cual establece que el déficit fiscal no debe superar el límite establecido por la senda de convergencia de 3,5% del PIB grande y en 2018 a 1,0% del PIB grande y en el 2021. En concordancia con ello, el déficit fiscal del sector público no financiero, SPNF, alcanzará 3,0% del PIB grande y en el 2018, menor al de la regla, 3,5% del PIB grande y, debido a una revisión al alza de los ingresos fiscales en 0,5% del PIB grande y para dicho año. Asimismo, se plantea una senda de consolidación fiscal más gradual, que mantiene la convergencia del déficit fiscal hacia 1,0% del PIB grande y al 2,021. Con esto se busca alcanzar dos objetivos, y, evitar una reducción más pronunciada del impulso fiscal en los años siguientes, y, 2, reforzar la credibilidad de la trayectoria de consolidación fiscal y del compromiso con la sostenibilidad fiscal. Así, para el año 2019 la proyección del déficit fiscal se ubicará en 2,7% del PIB grande y, regla, 2,9% del PIB grande y, se reducirá a 1,9% del PIB grande y en el 2020, regla, 2,1% del PIB grande y convergerá a 1,0% del PIB grande y en 2021. Esta senda de consolidación es consistente con un nivel de la deuda pública del SPNF que llegará a 26,0% del PIB grande y en el año 2022, lo que se encuentra dentro del límite establecido por la regla fiscal de deuda, 30% del PIB grande y, el proceso de consolidación fiscal se llevará a cabo en un contexto de mayor dinamismo económico. Este entorno favorable será potenciado con la implementación de medidas fiscales que fortalecerán las cuentas públicas, mejoras de los ingresos fiscales permanentes, y permitirán otorgar los recursos necesarios para proveer servicios e infraestructura pública de calidad a la población. Además, debe tenerse en cuenta que la senda fiscal incluye gastos temporales como la reconstrucción con cambios y los Juegos Panamericanos, que se irán disipando a lo largo de la trayectoria establecida. Es importante incrementar los ingresos fiscales permanentes, pues ello permitiría el retorno a una menor senda de déficit sin perjudicar la cantidad ni calidad de los servicios e infraestructura que provee el Estado. Así, en un contexto de implementación de medidas tributarias, se pronostica que los ingresos fiscales del gobierno general aumenten de 19,0% del PIB grande y a 20,6% del PIB grande y entre el 2018 y el 2022. Las medidas tributarias aprobadas entre finales del 2017 e inicios del 2018, mejora del sistema de detracciones tributarias y modificación de tasas del impuesto selectivo al consumo, serán complementadas con las que se implementen en el marco de la delegación de facultades, las cuales estarán orientadas a combatir la evasión fiscal local e internacional y ampliar la base tributaria. Se trabajará también en otros instrumentos de política que incrementen los ingresos permanentes, nivelen la recaudación peruana a la de los países de la Alianza del Pacífico y aseguren la consolidación fiscal, revisión de exoneraciones tributarias, simplificación de regímenes de impuesto a la renta, entre otros. En consistencia con las reglas fiscales, el gasto público estará enfocado a mejorar la calidad de los servicios públicos a través de la modernización del Estado y la reducción de brechas de infraestructura pública. En el corto plazo se registrará un impulso fiscal, el gasto no financiero alcanzará 20,4% del PIB grande y en el 2018 y el 2019, liderado por la inversión pública, para luego iniciar el proceso gradual de consolidación fiscal en el mediano plazo. Entre de 2020 a 2022, el crecimiento del gasto no financiero del gobierno general se moderará hacia una tasa de 4,6% real, promedio anual. Como resultado de esta dinámica, el gasto público se ubicará en 20,2% del PIB grande y hacia 2022. Por el lado del gasto corriente se buscará fortalecer las capacidades del capital humano del sector público, afianzar el gasto social en salud, educación y seguridad, y promover la eficiencia en la adquisición de bienes y servicios. Por su parte, el despliegue de la inversión en infraestructura pública se desarrollará mediante la implementación de cambios normativos más ágiles y eficientes, la optimización del funcionamiento del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada y de Obras por Impuestos. Además, se buscará optimizar la integración de los sistemas administrativos del Estado, mejorar la ley de contrataciones y desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento. El financiamiento del déficit fiscal en el horizonte de proyección se realizará a través de una combinación eficiente de endeudamiento y el uso de activos financieros, en consistencia con los lineamientos de la Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos. Ello contribuirá a que la deuda pública del SPNF se ubique en 25,8% y 27,5% del PIB grande y en 2018 y 2019, respectivamente, para luego tener una tendencia decreciente a partir del 2020 y alcanzar 26,0% del PIB grande y en el año 2022, por debajo del límite de la regla fiscal. La adopción de un proceso de consolidación es relevante, ya que permite preservar las fortalezas macrofiscales, reduce vulnerabilidades y asegura la estabilidad macroeconómica, en especial si se considera
consideran los riesgos fiscales a los que el país se encuentra expuesto. Al cierre del 2017, existen pasivos contingentes explícitos con una exposición máxima equivalente a 9,9% del PIB grande y contingencia esperada en el 2018, 0,7% del PIB grande y esta estimación contempla posibles demandas judiciales, 6,5% del PIB grande y controversias internacionales en temas de inversión, 1,1% del PIB grande y garantías otorgadas en los contratos de AP, 2,3% del PIB grande y, entre otros. Es importante mencionar que las contingencias fiscales asociadas a procesos judiciales, administrativos y arbitrajes sin sentencia han mostrado una tendencia creciente en los últimos años, lo que ha incrementado la exposición del SPNF a este pasivo contingente explícito. Al cierre del 2017, las obligaciones generadas por demandas judiciales y arbitrajes con sentencia firme ascendieron a $9.265 millones, lo cual ya tiene efectos sobre las cuentas fiscales. Asimismo, los ingresos fiscales están sujetos a riesgos macroeconómicos. En un contexto de mayores ingresos vinculados a la cotización de commodities e incertidumbre sobre el futuro del comercio mundial, los riesgos para las cuentas fiscales peruanas se incrementan. Se estima que una caída de 10 puntos en el índice de los precios de exportación reduciría los ingresos fiscales en torno a 0,6%-0,7% del PIB grande y, si a esto se suma un menor crecimiento del PIB grande y en un porte pagado respecto a lo proyectado, los ingresos fiscales podrían reducirse hasta en 0,9% del PIB grande y de materializarse ambos efectos. Similarmente, el proceso de consolidación fiscal también está expuesta a un riesgo de creación de mayor rigidez en el gasto. Un desafío importante para seguir un proceso ordenado de consolidación fiscal es evitar crear mayores rigideces, a fin de no comprometer el espacio fiscal. En este punto es importante mencionar que se han aprobado iniciativas legislativas que no tienen en cuenta el criterio de equilibrio presupuestario. En particular, a agosto de 2018 se han aprobado o se han planteado proyectos normativos que asumen compromisos de gasto por más de 0,8% del PIB grande y, finalmente, en cuanto a los retos de la política fiscal, aún existen diversos aspectos que requieren mejora. En tal sentido, los esfuerzos deben concentrarse en mejorar el proceso de gestión de la inversión pública para reducir brechas de infraestructura, fortalecer capacidades de los gobiernos regionales y locales, fortalecer la gestión de activos y pasivos públicos dentro de un análisis integral que contemple los riesgos fiscales, mejorar la calidad de los servicios públicos prestados a la ciudadanía.